despertar espiritual e iluminación, ¿serán lo mismo? Mucho se está hablando de esto últimamente, mucho se confunde, pero en este video vamos a hacernos un planteamiento, un recorrido acerca del significado que tienen estas palabras y si nos interesan estos caminos, qué tan próximos estamos a ellos, porque llegó el tiempo, ¿o no? Pachacutic es el término que en quichua, es decir, en una lengua inca, llaman los cambios de tiempo que periódicamente suceden en el planeta, llevándonos como en unos días galácticos o del cosmos. Ellos hablan de que nosotros somos una sexta humanidad dentro de todas las que han existido en este planeta. Si nos vamos un poco al norte, los mayas hablan del amanecer de la galaxia y puntualmente el estudio sobre sus calendarios habló de que el 21 de diciembre del año 2012 era precisamente el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Esto está concatenado de nuevo con los incas, que hablaron de la noche que fue desde la llegada de los españoles hasta el 2012, y que allí iniciaba el amanecer. Algo que está ligado al hecho de que muchas de las personas sabedores de esta sabiduría andina han decidido entregar conocimientos y llamar al ser humano a reconocer nuestra naturaleza espiritual para el despertar, porque el amanecer activa el despertar. Estos son parte de los planteamientos sobre los cuales se habla acerca de que la humanidad está atravesando un proceso de despertar. Y muchas personas, quizás tú, están caminando día a día con el interés en una búsqueda de sentido que relacionan con el despertar espiritual. Pero aparece otro término, uno que viene desde otras latitudes en nuestro planeta. El hinduismo, el budismo, hablan de la iluminación. Entonces, ¿tienen algo que ver? ¿Están relacionados? El hinduismo, por ejemplo, habla de la iluminación con respecto a liberarnos del ciclo de reencarnaciones, pues para esta filosofía, estar naciendo y muriendo sobre el planeta Tierra es algún tipo de síntoma o de símbolo de que no estamos trascendiendo espiritualmente, no estamos creciendo. Es como si acá estuviéramos atados hasta que logremos un nivel espiritual, un nivel de luz que nos permita salir de ese ciclo de ir y volver sobre el planeta Tierra. Para el budismo, iniciado por Siddhartha Gautama, el Buda, la iluminación es un poco distinta. Esta se refiere a acercarnos a la verdad, poder sumergirnos en ella, llegar a su estado puro de la verdad y hacerla parte de nuestra vida. Esa sería la iluminación, lo cual a la vez serviría para liberarse de los ciclos de samsara, también previstos o analizados en el budismo. Consiste sobre todo en una liberación del ego o del estado de ilusión que está ligado al sufrimiento, los estados de sufrimiento. Todo el camino y la búsqueda del Buda se centró en liberarse del sufrimiento que experimentaba el humano para llegar a un estado de plenitud, del cual habló, al cual llegó bajo el árbol Bodhi, pero luego se plantea que la manera de alcanzar ese estado son las 4 nobles verdades y el camino óctuple, que son aspectos sobre los cuales no vamos a profundizar aquí. El taoísmo viene a plantear este mismo término de la iluminación como la posibilidad de integrarse al Tao, como la fuerza de la vida o del todo. Esa integración del ser humano con esa totalidad representa la iluminación. En otras palabras, una armonización con el universo. Pero en realidad no es solamente estas culturas orientales las que vienen a plantear el hecho de la iluminación. Tal vez te va a sorprender que en la cuna de la filosofía y del pensamiento occidental, Grecia, y en especial desde Platón, también se planteaba de alguna manera la iluminación, y esta tenía que ver con la capacidad de conectar con ese mundo de las ideas, con aquello que está más allá de los sentidos, una unión del alma individual con el uno, el ser supremo de la creación. Y no solamente se quedan por allá, resulta que si volvemos acá a los Andes, vamos a encontrar que el conocimiento quero, que está ligado a los incas, también hablaban del término de iluminación, como la búsqueda
el sentido como tal de la vida del ser humano. Era la iluminación, un proceso en el cual vamos de las sombras de la ignorancia y del desconocimiento, también de la ilusión de la materia, hacia la profundidad del conocimiento de la dimensión incognoscible, lo que ellos llaman el Jagua Pacha. Y dicen que el Runa, el ser humano que está en esa búsqueda espiritual, que logra ver, adquirir conocimiento del Jagua Pacha, es decir, de ese cielo, de esa dimensión incognoscible, el Nirvana, que sería para el Buda, se convierte en un Cuoriquinti, que es la palabra que en quichua designa al colibrí. Esa pequeña ave, pero hermosa, de vuelo veloz, la ven como una representación de quien puede ingresar a la dimensión del Jagua Pacha y venir a esta dimensión. Entonces lo ven como un mensajero y en eso se convierte la persona, el amauta, es decir, el sabedor que sabe conectar con esa dimensión. Podemos hasta aquí hacer un resumen y sacar un punto en común de todos estos planteamientos de iluminación y es la posibilidad de que el ser humano conecte con una dimensión profunda, una realidad que está más allá de lo primero que observamos o percibimos con los sentidos, pero que es de la que previene o de la que proviene, mejor, toda la existencia. Es decir, es la dimensión dadora de existencia. Y cuando el ser humano logra conectar su conciencia, adquirir saber y conocimiento de esa dimensión, esa es su iluminación. Traer ese conocimiento para que le dé claridad a su vida. Más allá de los planteamientos sobre las formas de que sea después de la muerte, de que sea para no volver a encarnar, etc., vamos a quedarnos con ese planteamiento. Hay una dimensión profunda a la cual el ser humano accede para iluminarse, es decir, para adquirir luz. Y ahora traigamos aquí a colación el cristianismo, el mensaje de Jesús, cómo tiene que ver con la iluminación. Y vamos a plantearlo sobre dos mensajes. El primero, primer versículo, primer capítulo del libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde hablan del verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todo por él fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que aquella fuerza primigenia que daría vida a todo lo demás, es decir, la dimensión dadora de existencia, aquella fuerza que contiene la vida, ya presentía la existencia del ser humano. Y la existencia del ser humano está ligado, su sentido es esa luz que da la vida. En ese entonces, en el principio del verbo, todavía no existía el ser humano, pero la luz de su existencia estaba ligada a la fuerza que daría la vida. ¿Qué es lo que yo comprendo? Que desde el principio la existencia del ser humano está dada o soportada en aquella luz que da la vida y por lo tanto nuestra capacidad de conciencia con la cual existimos sobre la tierra está diseñada para que logremos percibir, sentir, interactuar, comprender esa profundidad. Que si traemos aquí una corriente un poco más actual, la ciencia, la corriente científica, que en realidad nace a partir de un ejercicio natural, innato en el ser humano. Observar, contemplar, cuestionar, tratar de comprender los mecanismos. ¿Cómo funciona esto? ¿De dónde viene aquello? Eso es un hábito natural. Nace de la curiosidad humana, que es un talento, un don propio de nuestra naturaleza. Y luego se fue desarrollando en un método que hoy constituye la corriente científica. Pero dentro de esa corriente científica se habla, por ejemplo, del vacío. Se habla, por ejemplo, del campo cuántico o de la función de onda. Una dimensión que es parecida al mundo de las ideas, intangible, pero que viene a ser el origen de lo tangible. Estamos encontrando una conexión en todos estos elementos. Y estamos viendo que, volviendo a Jesús, cuando habla de que en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es decir, aquello que daría inicio a la existencia del ser humano, es el sentido de la vida. Aquello que da vida a la vida es lo que contiene en sí el sentido de existencia del ser humano, dándonos la posibilidad de adquirir esa luz, de tomarla, de entenderla, de interpretarla, de hacernos uno con ella. Es decir, la iluminación del ser humano ocurre cuando vuelve a ese principio de la vida que da vida. Lo cual, si nos vamos a otra cita, cuando Jesús habló del Hijo del Hombre como algo que la gente le preguntaba, ¿quién es ese Hijo del Hombre que hay que levantar si nosotros hemos escuchado que el Cristo permanece siempre? Es decir, el Cristo es una luz que no hay que levantar. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre que sí hay que levantar? Y Jesús decía que es que esa luz
la misma de Cristo, está dentro de nosotros. Y que esa porción de luz dentro de nosotros debemos ligarnos a ella para que ilumine el camino, porque quien anda en las sombras se puede perder. El ser humano ha desviado sus ojos y su sentido, su conciencia, de la percepción de esa realidad profunda que dota de existencia a toda la vida. Y por eso anda sin luz, porque entonces pierde su sentido. Si en la vida, que es la luz, está nuestro sentido, al alejarnos de esa luz que crea la vida, perdemos nuestro sentido. De ahí que eso que llaman los incas un Pachacuti, eso que llaman los mayas un amanecer de la galaxia, y eso que hoy se menciona como despertar espiritual, que es lo que hoy habla la nueva era, el despertar espiritual, o sea, el despertar espiritual es un término, es una expresión que estamos utilizando más actualmente, que se refieren a esa iluminación planteada desde hace mucho tiempo de diferentes maneras y que tiene la connotación de llamar al ser humano a reconocer una naturaleza que está dentro de nosotros, de percibir una realidad que está más allá de la materia, de lo superficial o de lo aparente. Así, tal como imaginarnos o proyectarnos hacia esa dimensión profunda significaría olvidarnos de las formas que vemos aquí a través de los sentidos para integrarlo todo a una sola sustancia o esencia. De la misma manera, considerar el hecho de la iluminación en el ser humano tendría que sacarnos del pensamiento separado o aislado del budista, el taoísta, el hinduista, el cristiano, el científico, porque estamos hablando en diferentes maneras de un mismo fondo. La posibilidad de que el ser humano acceda a una forma de conciencia que le permite comprenderse a sí mismo dentro de la esencia o el espíritu que tiene la vida. ¿Cómo hacerlo? Si estos sentidos se quedan cortos y nos engañan porque se quedan solo en la apariencia de la realidad, ¿cómo lograr esa profundidad? Ahí es donde la inteligencia espiritual de la que venimos hablando y el pensamiento del corazón toman su sentido. El corazón es un órgano sensorial capacitado a través de sus ondas electromagnéticas, de su campo electromagnético, capacitado para poder percibir de manera gradual aquella dimensión y convertirla en conocimiento en el pensamiento del ser humano. Algo que ya viene pasando en la historia. ¿De dónde viene la intuición de los grandes científicos? Las grandes ideas para descubrir algo, sus genialidades. ¿De dónde venían los planteamientos de personas como Sócrates para poder entender el mundo o el pensamiento humano? ¿De dónde viene el impulso de las grandes acciones de amor que tenemos como seres humanos? Todo esto nos lleva al planteamiento de que la genialidad, la verdadera genialidad, tiene mucho más que ver con el corazón que con el cerebro. Y eso debe ligar la comprensión de que el despertar espiritual ocurre cuando dentro del ser humano está el amanecer, de manera que este sol que es el corazón aparece para iluminar lo que pasa en nuestra cabeza con los pensamientos, con las emociones, con nuestras interpretaciones, con lo que definimos de nosotros mismos, con aquello con lo que nos identificamos. El despertar espiritual es que el ser humano recuerda su naturaleza, la suya que está por dentro, que no depende de cómo viste y no depende de si usa las piedras, los talismanes. No, ese no es el despertar espiritual. Es la iluminación que no es otra cosa que la aparición de una luz que aclara el camino del ser humano. Es que se enciende el corazón, se descubre la luz que hay allí para que pueda darle claridad a la razón de nuestra existencia y a lo que hacemos día tras día. El despertar espiritual o la iluminación es lo mismo que hasta el Principito habló, lograr ver con los ojos para darnos cuenta de lo esencial y poder absorber de esa dimensión esencial las respuestas que dan claridad a lo que somos en el día a día, a lo que hacemos y a todo nuestro potencial. No te pierdas los próximos videos porque estaremos dedicando uno de ellos al verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es esa sustancia de luz de la que habló Jesús? ¿Y cómo se relaciona con los planteamientos que tienen otras ideologías o filosofías? Allí nos vemos. Recuerda darle like, suscríbete y comparte este video si te pareció de valor.